Vale, pues vamos a ir admitiendo ya a todos. Que vaya entrando. En cuanto entre Marino, continuamos. Está aquí. Marino, vete cargando ya el Power otra vez, la presentación. Mientras van entrando los compañeros. Empezaba en el WhatsApp también. Sí, la paso por WhatsApp, pero van entrando. Siempre. Lo digo a mí para que tenga alguna persona. Es verdad, verdad. Sí, te la voy a pasar también, vale. Aquí la tienes. Ahí está, Marino. Ahí la tienes. Vale, pues ya van entrando. Me queda poquito ya. Vale. El chorreo este que estoy soltando. No, muy bien. Vale, Marino, pues cuando quieras, comparte ya si quieres pantalla, que ya parece que hay unos cuantos y ya irán entrando. Sí. Vale, pues ahí lo tienes. En la sala de espera admitimos todo. Vale. Vale, pues cuando quieras. Adelante. ¿Estamos? Sí. Te voy a cerrar el micrófono a todos para que no haga ruido. Adelante, Marino. Vale. Bueno, pues como decíamos, por resumir un poquitín, dentro de las actuaciones que más vais a encontraros va a ser la asistencia en los vuelcos, las evacuaciones, el remolque de las embarcaciones y el control de las zonas, ¿vale? Tanto del puerto como de la zona de navegación. El problema que he tenido yo siempre, el control, es el control, lo tenemos todo muy bien, pero al momento en el que nos tenemos que acercar a un barco, ¿cómo tenemos que hacerlo? ¿Vale? Igual ese es el kit de la cuestión. No es lo mismo acercarse a un barco de 12 metros que acercarse a un barco de 2 o de 4 metros. No es lo mismo acercarse a un barco en el que hay 6 personas o acercarse a un barco en el que hay un niño. ¿Vale? Hay que tener una extremada precaución a la hora de acercarse a un barco. ¿Vale? En un barco, por ejemplo, que yo os digo que vais a encontrar mucho de los de vela ligera, que son los pequeñitos, ¿por dónde nos acercamos? ¿Por barlovento o por sotavento? Ante la duda, nos vamos a acercar por barlovento, ¿vale? Depende de las condiciones. Esto tiene muchísimos matices, o sea, hay que estar encima de la lancha en el momento para decidir. Vosotros pensar que si os acercáis por sotavento, que es por el lado donde se va el viento, es el lado donde está la vela del barco, es el lado donde está la botavara, que es una de las partes del mástil que se mueve mucho, que da mucho bandazo y normalmente las contusiones suelen venir por un golpe de la botavara en la cabeza, ¿vale? Entonces, acercarse por sotavento puede ser un tanto arriesgado, ¿vale? Pero acercarse por barlovento en un barco muy pequeñito, si llevas una lancha muy grande, es igual de arriesgado o más, ¿vale? Ante la duda, lo que vamos a intentar es acercarnos por barlovento, pero dando la instrucción al regatista, en este caso, que se vaya proando, para que no tengamos ni barlovento ni sotavento, que estemos al final, terminemos los dos pro al viento para cuando podamos sujetar el barco, ¿vale? Por sotavento tenemos riesgo de golpes y por barlovento tenemos riesgo de abordaje, ¿vale? Hay que andar con muchísimo cuidado, ¿vale? Lo que pongo aquí, evitar los abordajes, es que te lo lleves por delante.
¿vale? El ponerse encima del rescatado quiere decir que si tú te acercas a un barco muy pequeño por barlovento, la ola te levanta, vas a caer encima y lo vas a hundir. ¿Eh? Las botavaras, si te acercas por sotavento, y luego también hay una cosa que es importante, que hay que evitar que el barco nos vuelque encima. Si nosotros nos quedamos por sotavento, o si nos quedamos por al viento, pero el barco poco a poco tiende a irse y nos deja a nosotros el sotavento, el barco, como la botavara, nos va a golpear en nuestra lancha, se va a quedar enganchada, va a coger viento la vela y el barco lo más seguro es que nos vuelque encima. Hay que tener siempre cuidado de esto, ¿vale? Siempre nos vamos a acercar por un costado, nunca nos vamos a acercar ni por proa ni por popa, obviamente, por un costado, ¿vale? Y en cambio de que nos acerquemos a una persona, que no que nos acerquemos a un barco, sino a una persona que esté flotando, aquí sí que nos acercaremos por sotavento, porque no tenemos el riesgo de que la persona nos vaya a pegar un manotazo ni una patada, ¿vale? Pero si nos acercamos por barlovento a la persona, sí tenemos mucho riesgo de que la chafemos, de que nos pongamos encima de ella. Y esto sí que hay que tener cuidado, ¿vale? Con las personas seguramente tendréis muchísima más experiencia que yo a la hora de rescatar a una persona del agua, pero con los barcos hay que tener algunas precauciones, sobre todo las manos. Es muy fácil que en cuanto te acercas al barco vayas a echar mano a cogerlo. Hay que tener mucho cuidado que una mano no se quede entre las dos bordas de las lanchas, de tu lancha y del barco que vas a rescatar. La autoprotección es fundamental. Lo que no podemos es ir a solucionar un problema y encontrarnos con dos problemas, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de acercarse a un barco con las manitas, con la cabeza. Nunca vamos a sacar los pies por fuera de la borda. Eso ya lo sabréis, pero bueno, yo lo recalco un poquito. O sea, si vemos que no vamos a chocar con otro barco, en ningún momento ni pondremos la mano ni pondremos el pie. Si se tiene que romper algo, que se rompa el barco, no que se rompa la mano ni el pie. Es muy importante, ¿vale? Y la otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que llevamos motores con hélice. Las hélices pueden hacer muchas escabechinas, ¿vale? Si nos acercamos a una persona que está en el agua, o sea, tendremos que cortar en cuanto estemos lo más cerca posible que la podamos coger. Con un barco, lo que os decía, nunca nos vamos a acercar de proa o de popa, y nosotros vamos a acercarnos de popa a un barco, porque con la hélice podemos reventar el barco y podemos generar un problema gordo. Esto a lo mejor suena a cosas muy lógicas, pero es que en el momento en el que estás en el agua hay que tenerlas muy presentes, ¿vale? Entonces el acercamiento a la embarcación yo creo que es uno de los momentos en los que más cuidado y más preparado hay que estar. El otro día estuve yo en la charla que disteis sobre las lanchas, hice una pregunta para ver si... O sea, hablabais mucho de que los asientos de la lancha eran muy importantes porque se va cómodo, porque se puede maniobrar bien. Nosotros en las lanchas de técnicos no llevamos casi nunca asientos, es mucho mejor ir de pie, porque tienes muchísima más reacción, mucho más movimiento. Tienes mucha más agilidad a la hora de hacer cualquier actuación de estas que con un asiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, si a eso lo sumamos que vamos 4 en el barco, pues hay que tener cuidado con esto, ¿vale? Y luego, lo que os decía, el vuelco es las cosas que más os vais a encontrar, ¿vale? Como os decía, casi nunca vais a tener que aderezar vosotros el barco, porque volcar es como... ¿Cómo diría yo? Pues... no sé, es algo que es normal. O sea, si yo voy en bici y se me sale la cadena, pongo la cadena y sigo con la bici. Aquí es lo mismo. Si voy navegando y vuelco, le doy la vuelta y sigo navegando. No es un problema volcar, es una situación más. Y no es una situación de riesgo normalmente, ¿vale? Entonces, que no dé tanto miedo un barco volcado, no pasa nada. Seguramente antes de que lleguemos nosotros con la lancha ya le han dado la vuelta y siguen navegando, ¿vale? Pero, si tenéis que actuar, como pongo ahí a la derecha, no atéis nunca el barco a vuestra lancha. El barco que se quede siempre libre. Pensar que ante la duda, lo primero que hay que sacar son a las personas. Y el barco, si se puede, bien, y si no, pues mira. Al fin y al cabo es una cuestión material, ¿vale? Si tenéis que actuar, mirad cómo se levanta un barco. La quilla, la orza, sale por bajo del barco y ese es el elemento con el que vamos a hacer palanca para poder aderezar el barco, ¿vale? Si aquí tengo un vídeo que he puesto que se ve muy fácil cómo se le da. Estos son Optimis, son barcos pequeñitos. ¿Veis? La quilla, la orza sale por el otro lado y solo hay que hacer palanca y el barco se le da la vuelta,
Es muy sencillo darle la vuelta a un barco. Obviamente, contra más pequeño, aquí lo tienen amarrado porque están en una escuela y les están enseñando a hacer las cosas, ¿eh? Pero, que veo que está ahí con un cabo, ¿vale? Da igual que esté de lateral, que esté volcado completamente como aquí. Con la orza lo que vamos a hacer siempre es hacer palanca, ¿vale? Pensar que esta es una orza que el grosor no es una gran cosa. O sea, quiero decir, no os pongáis encima ni hagáis mucha fuerza. Incluso si somos unas personas que tenemos nuestro peso, no cojáis desde el extremo del todo de la orza, cogerlo un poquito más abajo. Esto va a pesar 30 kilos. ¿Eh? O sea que se le puede dar la vuelta muy fácil, no hay ningún problema. El único problema lo estáis viendo que el barco se queda lleno de agua, ¿vale? Pero no tiene ningún problema el vuelco, ¿vale? Y el tema del remolque es otro tema un poco peliagudo. Normalmente ya os he dicho que los remolques los hacen los propios técnicos. Aquí estáis en la foto, estáis viendo un técnico con sus chavales del equipo que los llevan a remolque, ¿vale? Vosotros vais a tener que hacer un remolque solo si el técnico se tiene que quedar con sus 7 participantes y solo hay uno que se tiene que ir a tierra. Pues a lo mejor os dicen, oye, pues mira, acércalo a tierra, ¿vale? Pero será un barco solo, que es mucho más sencillo. Aquí si veis la salchicha que lleva de barco, 4 o 5 barcos enganchados, pues a la hora de navegar es un poquito más complicado. A vosotros no os va a pasar esto casi nunca, ¿vale? A no ser que no haya nada de viento y haya que recoger a toda la flota ni aún así, porque lo va a hacer el propio técnico, ¿vale? Muy importante, a la hora de remolcar hay que levantar la orza del barco que está remolcando, la orza o la quilla, ¿vale? Porque es muy fácil que la partamos. Si el barco se cruza, con la presión que llevas por la velocidad de la lancha, es muy fácil partirla. Entonces siempre quitarla. Y así te quitas ese problema. El timón, en cambio, se deja puesto. Porque si tú quitas el timón, el barco ya se quedaría como sin ningún control. El timón, aunque vaya suelto y que no vaya nadie, el timón siempre va a estar en la misma dirección en la que va el barco y le va a dar cierta estabilidad, ¿vale? Es aconsejable que vaya una persona dentro del barco porque así con el timón estás todo el rato corrigiendo para seguir la línea que sigue el tiro de la lancha, ¿vale? Como lo veis aquí en la foto, todos van dentro de su barquito y van llevando el timón. Soltar las escotas y dejar las velas libres, es que si no, la vela puede coger viento y volcar el barco, así de fácil. Entonces, antes de empezar el remolque, decirle al chavalito de turno que suelte el mosquetón de la escota y que deje la vela libre. Y así no habrá nunca el riesgo de que el barco nos vaya a volcar, ¿vale? Esto normalmente ellos lo hacen porque sí, ellos ya están más que resabiados. Pero si os encontráis con alguna situación en la que alguien no lo haga, pues, ¿vale? En el caso de que no haya nadie porque el chaval lo habéis tenido que subir a la lancha y porque estaba muy asustado por lo que sea, es aconsejable bajar las velas. En este tipo de barcos, en el Optimis, en el láser que os explicaba antes, la vela se saca sola. Si se quita la escota, se levanta el mástil con toda la vela que no pesa nada y se pone encima del barco y te quitas todos los problemas, ¿vale? Los barcos de por sí ya llevan su propio cabo de remolque. Esto quiere decir que no tendréis que dar vosotros nunca un cabo, ¿vale? Estos cabos, además por normativa, son cabos flotantes, de estos para que no se enganchen en las hélices. Con lo cual es bastante seguro el tema, ¿vale? Cada barco va a tener su propio cabo de remolque. Aquí hay un sistema, sobre todo con estos barquitos pequeños, en el que tú vas enliando cabos de remolque de un barco con el siguiente. Si tú tienes un cabo en la mano y te viene otro que tienes que llevar y para hacer una salchicha de 2 o 3 o 4 barcos, lo que haces es que tú vas a coger el que viene y la gaza que va a tener en el extremo del cabo remolque la pasas por el propio cabo remolque del anterior, ¿vale? Que sería la unión que tenemos de cabos amarillos en la proa del Optimis de la derecha, ¿vale? Y de esta manera el cabo de remolque del segundo barco se queda dentro del cabo de remolque del primero. Esto es más fácil verlo, explicarlo así es un poco de ciencia ficción, pero es la forma más fácil de llevarlo. No hay que hacer nudos, no hay que hacer nada. Y luego, en el momento en que tienes que soltar, con soltar solo un cabo del primer barco ya los tienes a todos sueltos y a ellos se apañan, ¿vale? Este es otro de las cosas que a lo mejor os va a tocar. Ya os digo, vais a remolcar un barco, a lo sumo 2 barcos, pero nunca vais a llevar una salchicha de barcos, de eso se encargan los técnicos, ¿eh? Y bueno, mi presentación ya está, con esto
Marino, muchísimas gracias. La verdad es que, como decía al principio, este es un tema que, bueno, pues los que llegamos en otro tiempo, pues muchas de estas cosas, hombre, yo tengo 40.000 anécdotas para contar de cosas que hice mal y que tuve que aprender a base de golpes. Hoy has aclarado muchas cosas que creo que a muchos compañeros les van a permitir ir con más tiento con el que a lo mejor tuve que ir yo en su momento. Nada, joder, genial, genial desde mi punto de vista, genial, ¿no? Yo me atrevería a decir, yo hay una cosa, voy a contar una anécdota que ocurrió, ¿no? Después ya de muchos años, me acuerdo que hice un curso de vela ligera en el club, en verano, con Álvaro, que le he visto que está por ahí. Y, y bueno, aquello pues me supuso pues aprender cosas como la de adrizar un vela ligera. Y se dio una vez una circunstancia con un flight dustman, un día que había castaña y había una tripulación que eran personas bastante mayores. Y ya era última hora de la regata y se dio esa circunstancia que tú comentas, ¿no? Que por la fatiga que tenían, ya casi al final de la regata volcaron y hubo que ayudarlos, ¿no? Y me acuerdo que gracias a ese curso que hice con el club, pues me eché al agua y me acuerdo que luego los participantes, que además no eran españoles, comentaron que se quedaron impresionados, ¿no? Que gente, vamos a decir, de nosotros, que supiera cómo hacerlo. Pero tengo que decirlo que fue gracias a haber hecho ese curso. Entonces yo les diría aquí a todos los compañeros que, leche, si estamos en un club náutico, la mayor parte de nosotros tenemos vinculación con un club náutico que siempre va a tener, de una forma o de otra, va a tener algún tipo de competiciones de este tipo, que seguramente va a haber una escuela, que habrá accesibles o una gamba o algún tipo de barco, un Borien o un 420, un 470, cosas donde hacer un curso y aprender. Yo animo a la gente a que aprenda, ¿vale? O sea, hoy has hablado de un montón de términos que es que son imprescindibles conocerlos. O sea, el hecho de por dónde me aproximo a un barquito pequeño, teniendo en cuenta mi volumen, mi porte de un barco más grande, ¿no? Si voy por barlovento, si voy por sotavento, ¿no? El cómo me acerco a una persona para que el barco no se le vaya encima. Joder, has hablado un montón de cosas que, como digo, para mí fueron cosas que tuve que ir descubriendo a base de errores míos y de compañeros míos, ¿sabes? Y fíjate, hoy nos has aclarado muchas cosas, ¿no? Bueno, en fin, ya te digo que, vamos, creo que este curso, yo, fíjate, te voy a proponer, o sea, si podemos en un futuro hacerlo práctico. Quiero decir, ahora lo hemos hecho online, pero es que probablemente un cursillito de esto, de unas horas, de este tema, que podamos ver cómo se adriza un vela ligera, que veamos cómo está montado un vela ligera, un simple Optim y saber cómo está montado, ¿no? Vamos a hablar de la percha, de esto, todas esas cosas, o sea, puede dar una... Yo siempre digo, ¿no? Muchas veces salimos a buscar a windsurfistas, lo contabas al principio, y a veces pues te encuentras allí con la tabla, con la vela, y haces un remolque de aquello como buenamente puedes. Probablemente saber cómo va montado, cómo esto permitiría hacerlo de mejor manera. Bueno, ya te digo, así cosas que he ido apuntando. Vale, has comentado, sí, lo del remolque de varios barcos, ¿no? Pero has puesto la foto y me ha encantado que lo viera la gente, ¿no? Es algo que sorprende, ¿no? Llevar los barcos ahí unos detrás de otros, ¿no? El conocimiento saber de que los barcos tienen un cabo de remolque, que no tienes que proveérselo tú, que probablemente es un cabo de remolque que ya está cogido el sitio que tengas que cogerlo, porque un vela ligera, como hablábamos el otro día, no va a tener cornamusas ni va a tener una argolla de remolque en ningún sitio, sino que ya lo lleva provisto y saberlo, ¿no? Cosas interesantes. Y una cosa que quería contar, y ahora ya dejo sitio a los demás para que te pregunten, sí que hay una cosa que tengo que decir, ¿no? Y al menos ahí en Altea teníamos una prueba de fuego para los voluntarios nuevos, al menos antes. Y era que fueran capaces de aguantar un preventivo de vela durante 5 horas. Decíamos, ¿no? Que si normalmente la gente venía, aquello era muy divertido, sacabas a la gente, salían a navegar y salir con la lancha, como digo yo, a surcar los mares y a saltar olas es muy divertido, a todo el mundo le gusta. Pero cuando había que hacer una regata, un preventivo y estar 5 horitas ahí aguantando de fuera, si después de eso volvía, decíamos, este vale. Era un poco la prueba de fuego, ¿no? No sé Era si... un poquito lo que te decía, que no siempre vas a ir a buscar el rescate y el sacar a una persona del Claro, agua. Muchas veces vas a estar 5 horas, pues eso, esperando a que pase algo que no va a pasar. claro.
Pues sí, ya te digo que ha En el sido tema de siempre los eso. vuelcos, que tú has Ujú. estado contando en tu experiencia, tenemos que pensar una cosa. Cuando el barco vuelca, si se da la vuelta del todo, el casco, por su propia forma, genera una capa de aire dentro, Sí. que si estás habituado, sabes qué te pasa si en un momento dado que se te va el barco encima o que te has quedado enganchado a cualquier cosa, sacas la cabeza por dentro del barco y aquí vas a tener una cámara de aire para respirar mientras solucionas el tema. Si Ujú. se te cae la vela encima, que también hay veces que es como si te tiran una tela o algo cuando estás nadando, pues es muy agobiante. Pero solo con poner la mano así hacia arriba, haciendo una cuña, también te generas una capa de aire, ¿vale? Ujú. Claro, hay que estar en el agua y hay que vivir la situación. Hay muchas veces que estás tan nervioso, sobre todo los niños que están tan nerviosos que no son capaces de meterse ahí y respirar y tranquilizarse, ¿vale? Yo la situación más peor que he pasado, de volcar con un flying dutchman también, el compañero que no salía, tirarme al agua y arrastrarlo a esa cámara de aire, porque no era capaz de llegar allí, ¿no? Y en una regata desde una lancha, otra persona que se quedó debajo de un barco enganchado, no salía. Una cosa que es muy importante, que antes he hablado del equipamiento, una navaja en el bolsillo, no os podéis imaginar la herramienta que es. Yo en este caso, que el tío no salía y que veía la mano, pero que veía que el tío no salía, es coger navaja y cortar todo lo que pueda para sacarlo, ¿vale? Entonces, estas cosas, la experiencia enseña mucho, obviamente, y hay que vivir la situación, ¿no? Pero ya os digo que realmente no pasan tantas cosas como parece. Oye, una cosa que tengo que reconocer, que lo has comentado, ¿no? Había veces, y sí que ha ocurrido varias veces, ¿no? Y sobre todo en otros tiempos, cuando no teníamos suficientes medios, a veces comprometíamos el propio medio que teníamos comprometido con Sasemar. Y entonces a veces se condicionaba a que si había una emergencia nos íbamos, y te doy toda la razón, no era lo correcto, ¿sabes? Lo correcto es tener otra embarcación, y yo siempre llegó un momento en que me di cuenta que lo que teníamos que ser capaces era de no comprometer el medio que tiene que estar comprometido para otra cosa. Y además tú lo has dicho, que es que una embarcación más pequeña probablemente era más propicia para la herramienta que se necesitaba. Ya, como tú dices, ya el colorcito que tiene, y encima si le pones un rotativo o un destellante para la función que necesita cumplir, es estupendo una más pequeña. Cuando tuvimos la oportunidad de tener alguna cosilla más, pues se podía hacer mucho mejor. Lo que has dicho también es muy importante. A ver, hemos dicho, ¿no?, que la prueba de fuego eran 5 horas, pero es que probablemente a lo mejor, teniendo en cuenta que si hay una participación se pueden hacer turnos, y teniendo una embarcación que puede salir y hacer el relevo, si no de la embarcación, sí de las tripulaciones, también es una forma de resolver ese problema, ¿no? Sobre todo por eso, porque a veces las regatas, como tú bien dices, o sea, el que está compitiendo pues tiene la emoción, pero el que está allí alrededor esperando a ver qué es lo que pasa, pues bueno, pues yo siempre me acuerdo que nos echábamos unas empanadillas, las patatas, cosas para que y se aprovechaba, y trataba de ir con De gente todos con la que modos, charlar. Mm. pensar que la organización provee el Sí, avituallamiento cierto, durante la cierto, también es regata, cierto. Ajá. ¿vale? De todos modos, pensar que yo, por ejemplo, creo que la vez que más tiempo he estado en regata en el agua han sido 9 horas y pico, que se dice Cierto. pronto, ¿no? Y claro, que te den un bocadillito así, que te den una botellita de agua de un cuarto de litro y un trozo de fruta, pues pasas 9 horas, pues es un poco justo. Claro. Entonces, si tenéis la idea de que vais a estar un tiempo prolongado en el agua y vais a estar, sobre todo el agua, es muy importante el agua. Ajá. Importante. Pues bueno, tengo alguna pregunta más, pero no quiero yo monopolizar. Adelante, algún compañero que nos haga alguna pregunta. Venga. Pues, bueno, yo agradezco mucho la charla porque a nosotros nos pasó lo típico, nos llamaron a regata y bueno, por no tenemos ni idea ni en qué dirección iban a salir los veleros, ¿vale? Pero una de las cosas que vimos, que ahora nos aclara mucho y demás, es que lo de calcular el tiempo del preventivo en una regata, por lo menos las que hemos vivido nosotros aquí en nuestra zona, son complicadas, porque así como cualquier otra prueba dicen que empieza a las 12 y a las 12 empieza, como el viento no esté como debe estar, no empieza a las 12, igual empieza a las 3. Y entonces, claro, el preventivo se hace eterno porque te pasas horas sin saber qué hacer, porque sí, a primera hora le puedes ayudar a poner las boyas, estás con la organización y demás, pero lo que sí que nos hemos dado cuenta nosotros en las regatas que es acotar el tiempo de preventivo es difícil, porque muchas veces depende de dónde venga el viento, si esperan que cambie el térmico del mediodía, tal, se complica. Eso por un lado. Y luego hay un tema que mañana, cuando hablemos de nuestra presentación, comentaré más,
pero es muy importante lo que ha comentado Marino de la organización de cualquier preventivo, de una regata, de cualquier evento, que al final hay una serie de elementos dentro de lo que se llama dispositivo de seguridad, como pueda ser el GEAS, como puede ser la Guardia Civil del Mar, como puede ser Cruz Roja, como puede ser bomberos, que voy a dejar un poco a Cruz Roja aparte. Los otros, que son entidades oficiales, ¿vale? Que aunque hay un coordinador de seguridad y hay una organización y estamos todos en el mismo canal, hacen su vida. Bueno, a ver, ¿cómo os lo explico? Sí, hacen su vida, es decir, si el señor de la Guardia Civil tú le has asignado una parte del dispositivo, si no le gusta, no se queda. Se pone donde quiera, igual que los bomberos. Y la Guardia Civil del Mar tiene la función de bloquear el puerto, por ejemplo, cuando hacemos nosotros eventos deportivos de natación y tal, y luego desaparece. Y no informa a nadie. Es decir, entonces nosotros ya hay pruebas que, como lo sabemos, contamos con ellos como apoyo, pero no los consideramos el equipo de seguridad. Porque son difíciles de... Pues porque son entidades con autoridad, son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tal, y cada uno tiene un poco su eso. Y eso es importante, sobre todo que el coordinador de seguridad lo tenga en cuenta, porque se puede, lo que dice Marino, se puede ver en una prueba como que le desaparecen 2 embarcaciones porque han decidido, no digo que hayan decidido, igual tienen otra cosa que hacer, pero no es algo fiel con lo que puedas contar, ¿vale? Bueno, en el tema del tiempo, de lo que decía tú de las horas en el agua, sabemos a la hora que salimos. Las horas, las pruebas, las regatas están programadas a una hora de salida. Normalmente son los sábados, suele ser a las 12, por eso de que hay gente que todavía el sábado por la mañana llega al sitio donde se va a competir. Y los domingos se suele adelantar o media hora o como mucho 1 hora a las 11 de la mañana para dar la salida. ¿Esto qué quiere decir? Que a las 11 van a comenzar las pruebas. No quiere decir que a las 11 vayamos a ir al agua. Al agua nos vamos a ir a las 10. ¿Vale? Cuando levantamos delta, que es la bandera que dice que ya se puede uno ir al agua, no podrás dar una salida antes de 45 minutos, me parece que son. ¿Vale? Entonces, tú ya sabes que por lo menos si la regata está programada a las 11, a las 10 y cuarto tienes que estar en el agua. Ya sabemos la hora de salida. La hora de llegada, te puedo poner un límite, que es 1 hora antes de la puesta de sol. ¿Vale? Entre ese margen de la hora de salida y la puesta de sol es cuando tienes tú con estas regatas de vela ligera, o sea, de circuito, ¿vale? No con las otras regatas, no. Entonces, yo no te puedo decir, oye, van a ser 3 horas o 4 horas o 5 horas, no. La regata dura lo que dura. Normalmente hay X pruebas programadas, si hay 4 pruebas, normalmente ponen 2 el sábado y 2 el domingo. Si el domingo han hecho 3, si el sábado han hecho 3, pues a lo mejor el domingo vas a estar menos tiempo en el agua, porque solo queda 1. Si el sábado no han podido hacer ninguna porque no había viento, el domingo van a intentar hacer todas las que se puedan hacer. Los domingos, como es la hora de los protocolos de entrega de trofeos, autoridades y tal, sí que te dicen que no se podrá dar una salida más allá de las 2 de la tarde, porque a las 4 está prevista la entrega de trofeos. Otro límite que tenemos. Pero realmente un día normal de regata no te puedo decir cuántas horas vas a estar, la que dure, ¿vale? Con el límite de la hora de salida y con el límite de la puesta del sol. Y en cuanto a estos dispositivos que decías, realmente nosotros aquí, por ejemplo, solo hemos contado con la Cruz Roja en este tipo de regatas. La Guardia Civil no creo que tenga ni siquiera dispositivo aquí en Altea marítimo. Hay una regata que hemos hecho aquí mucho que se llama las 200 millas a 2, no sé si te sonará, que es de cruceros, que es una regata que va a Ibiza y vuelve. En esta sí que hemos tenido el apoyo de la Guardia Civil para la salida, pero no tiene ninguna función, solo estar allí. Más bien controlar el tráfico externo a la regata. La Salvamar, incluso hemos tenido una vez un barco, una patrullera de la Armada, siguiendo la regata durante todo el recorrido, es como decir, estáis seguros, estamos aquí, ¿no? Pero realmente si pasa algo no pueden hacer demasiado. Entonces, para este tipo de regatas contamos con la Cruz Roja porque tiene lanchas afines a lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, sé que en Benidorm la policía local tiene un dispositivo de playas que tienen una lancha y sé que suelen colaborar con ellos, sobre todo a la hora de controlar el tráfico. Eso sí, pero normalmente solemos contar con Cruz Roja nada más. La verdad es que, bueno, yo tengo que decirlo, ¿vale? Y aprovecho, ya que estás tú, y
en Altea siempre hemos tenido una cercanía con el club muy grande, ¿no? Además es histórica porque, pues bien, el fundador de la Cruz Roja en Altea pues es el padre de muchos de los marineros del puerto, de Isi, que es el contramaestre. Entonces siempre ha habido muy buena relación. Entonces yo sé que es de años, ¿no?, el estar ahí. Y es verdad que siempre ha sido muy cercana en ese sentido. Incluso yo hice la mía ahí. Bueno, está Peter por ahí que nos quiere... Peter, ¿tienes la mano levantada? Adelante. Muy buenas. A ver, buenas tardes, Marino. No sé, bueno, no nos conocemos personalmente, pero nos hemos visto en muchas ocasiones ahí en regatas de crucero, ahí en el Limbo. Sí, sé quién es. Bueno, pues a ver, he llegado un poco tarde a la presentación y me gustaría saber si has comentado el recorrido olímpico, que es algo que creo que todos los que hacemos preventivos en regatas deberían de conocer, sobre todo porque es que, a ver, cuando vas a actuar a una emergencia está claro que vas a la emergencia, pero cuando no, es muy importante que a las embarcaciones que están compitiendo no les hagan ola. Es decir, yo cuando salgo con la lancha de salvamento tengo mucho cuidado de no hacerle ola a los competidores porque, joder, literalmente el que está navegando ahí con el barco dice, este hijo de puta me ha hecho una ola que me ha hecho perder segundos, que luego las competiciones se deciden por segundos. Y bueno, otra cosa que también me parece muy importante, que es por parte nuestra, es que creo que las embarcaciones de preventivos, sobre todo los de Cruz Roja, deberían de llevar un toldo. Parece algo esencial, más que nada porque los que van a bordo de la embarcación de salvamento son voluntarios y la salud cutánea, la salud de la piel de los que van a bordo, en 9 horas de estar ahí flotando, el regatista va cubierto hasta las cejas, pero el voluntario normalmente va en manga corta, pantalón corto si le dejan y poco más, y 9 horas al sol así me parece hasta peligroso. Bien, le has dado al tema del EPI, ahí, le has dado de pleno. Sí, bueno, el tema de los recorridos, hemos estado mirando los distintos recorridos que se suelen organizar en regatas de vela ligera. Hemos estado hablando de los famosos cuadrados con la Z y ZO, que no sé si conoces, con los triángulos olímpicos y con los bastones, ¿vale? Pero hemos enfocado más el tema a las zonas de control y a las zonas de más riesgo, como pueden ser las balizas de ensotamiento por las trasluchadas. Que, bueno, comentar un poquito que era la zona en la que más había que estar un poquitín más pendiente, ¿no? Sí que es cierto que las olas de las lanchas fastidian, y no solo en vela ligera, también en crucero. Yo cuando voy con mi barco en regata y veo que una lanchita de pequeñaja me pasa por al lado, ya estoy refunfuñando, ¿no? Pero tienes que pensar que en una situación de emergencia, ¿qué cuenta más? ¿Que ganes tú 2 segundos o que saquemos a una persona del agua? No, obviamente en las situaciones de emergencia es lo que es, Claro. Tú vas a lo que vas y vas a toda caña. Entonces, si tú ves una lancha de rescate que va a toda leche, yo lo primero que se me ocurre es que va a una emergencia. O sea, no voy a pensar que está fastidiándome. Sí que hemos hecho mucho hincapié en que normalmente estos dispositivos se ocupan del control y de asegurar tanto las bocanas a la salida y entrada de los puertos como de la zona de regata, ¿no? He hecho mucho hincapié en que una lancha, por ejemplo, de la Cruz Roja, que es naranja, que las personas que van uniformadas de naranja, que se ven muy bien, tienen casi como un poco más de poder de autoridad a la hora de que un dominguero, entre comillas, se cruce por el campo de regata, van allá y le digan que dé la vuelta. Pero vamos, es más el control de la zona más que otra cosa. Sí, no, sí, estoy de acuerdo. Es decir, normalmente no estás dentro del campo de regatas, pero cuando estás dentro y no vas a una emergencia, pues hay que llevar un poco de ojo con no estropearla. Yo he estado en cientos de regatas de Optimist, de vela ligera, de todo, con una lancha, y no hay cosa más difícil que saber ponerte en el sitio donde tienes que estar. O sea, tenemos muy claro que por fuera del recorrido es una zona fácil de estar. Pero si tienes que estar por dentro del recorrido es muy difícil porque los barcos te vienen de todos los lados. A mí, por ejemplo, hay un ejemplo que son los árbitros de regata. Los árbitros de regata son 2 personas que ven una lancha y arbitrando como si fuera un partido de fútbol. En el momento que alguien hace una infracción,
le levantan una banderita y tiene que penalizarse, ¿no? Que tiene que autopenalizarse, digamos. Esas personas van por el medio y van haciendo olas. Y si en un momento dado tienen que pegar un acelerón para avisar a uno, lo van a pegar aunque te fastidien a ti. Digamos que es como un elemento más dentro de la regata, ¿vale? Si hablamos de salvamento, si ves a una lancha de salvamento que va a toda leche, no te enfades, no te enfades, va por una buena causa. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, más? Tenemos 4 minutos. Pues disparo yo. Yo tengo que contar una anécdota, bueno, te la he contado alguna vez, Marino. En una ocasión tuvimos que asistir a un Flight Dutchman que tenía roto el timón. Y aquello fue un pelín complicado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con un barco que ha perdido el timón y que lo quiere remolcar? Además, un día con castaña. ¿Qué podemos hacer? Mira, yo en ese caso, la forma en la que me lo llevaría sería barroado. Sí. Yo me sentaría un tío en el tambucho, en el balón que te toque, agarrar del obenque, un cabo de la proa a la proa de nuestra lancha y despacito acompañarlo. ¿Por qué? Porque si tú lo llevas a rastras, al no llevar timón, el barco va a ir culeando todo el rato y la posibilidad de que vuelque con una olita o que vuelque por un acelerón o cualquier cosa es muy grande. Si vuelca a una determinada velocidad vas a partir el palo y vas a hacer un estropicio de escándalo. Entonces, en ese caso yo, con mucho cuidado y a lo mejor siendo una salvedad, lo que haría sería llevarlo a barco. Ah, muy bien. Pues, y nada, comentar, ¿no? En el tiempecito que... Por ejemplo, para que te hagas una idea, a mí me han llevado remolcado en un campeonato de España en Bilbao, pero es que los de Bilbao también hay que darle de comer aparte. Y si hay alguno de Bilbao aquí no pasa nada, yo soy de San Sebastián. A mí me han llevado a 18 nudos remolcados en un láser. ¿Sabes? Iba rezando todo el rato para que el barco no se moviera ni para uno ni para otro. Porque vamos, era de escándalo, ¿eh? Hay que tener 2 dedos de frente. Cuando tienes que hacer un remolque tienes que ir despacito, todo muy controlado, todo muy despacito y nunca es poco. Las medidas que vais a adoptar nunca son pocas. Oye, pues Marino, nada, agradecerte muchísimo. Me quedo también con un detalle que has dicho muy importante, la reunión previa de comunicación, importante. Y me quedo también con otra cosa, y es que hay que vincularse con los clubes náuticos, ¿vale? Porque cuanta más comunicación haya, cuanto más colaboremos con ellos, cuanto más ellos colaboren con nosotros, mejor vamos a hacer nuestra labor. No sé si tenéis alguna pregunta más, si no yo, Marino, agradecerte mucho. Las reuniones estas que tú opinas, normalmente te las van a ofrecer los comités organizadores, pero si no te lo ofrecen, pídela. Claro. Pide por lo menos, aunque no sea una reunión, pide una charla con el coordinador de seguridad para que te explique 4 cosas. Claro. Y mantener eso, ¿no? Una vinculación más directa, más continua con el propio club para prever todas las regatas que haya, prepararlas con tiempo, integrarse. En fin, como os decía, yo os animo a todos, de verdad, a hacer cursos de vela ligera. Es súper importante, súper didáctico para luego entender el mar, para infinidad de cosas. Yo, de verdad, os lo digo, he aprendido muchísimo haciendo vela. O sea, he aprendido cosas que de otra manera pues las leías en un libro, pero no las entendías. Marino, estoy deseando volver a salir a navegar contigo a vela, que lo sepas. Lo digo en público y en cuanto podamos me subo al barco. Ya te he dicho que aunque sea para media hora y me vuelves a dejar. Y en mi escuela tenéis todo sitio para probarlo. Sí. Marino tiene un modelo de enseñanza estupendo, ya os digo. Si vais por Altea, no dudéis en contar con él. ¿Vale? Ahora está dando clases de crucero que a todos nos vienen estupendos. Chicos, nada, agradecer a Marino lo primero, agradeceros a todos, nos queda un minuto, ya cortamos. Gracias por estar ahí, gracias por participar, sobre todo a los que participáis todos los días. Y nada más, muchísimas gracias, de verdad. Marino, muchas gracias, ¿vale? Que nos cierra esto ya. Gracias, Muchas gracias, Marino. Marino, gracias. Muy bien. Un saludo, aquí nos vemos pronto.